Si quieres acompañarme el libro de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, capítulo de número 11, versículos 28, 29 y 30. Voy a leer un texto muy conocido de la palabra del Señor. Dice lo siguiente: Mateo 11, 28, 29 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, una vez más oramos, Señor, entregando, Señor, nuestras vidas delante de ti, clamando, Espíritu Santo, que tú puedas ministrar cada uno de nuestros corazones, cada vida, Señor. Seamos nosotros, Señor, llenos de ti, Espíritu Santo, llenos del poder de tu presencia, que podamos nosotros, Señor, encontrar, Señor, en ti descanso, porque tú eres el único que puede traer descanso a nuestras almas. Y háblanos, Señor, a lo más profundo de cada uno de nosotros en esta tarde, noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito que cuando tú llegues a tu casa hoy por la noche, antes de acostarte, tú puedes coger tu Biblia y leer el capítulo, todo el capítulo del número 11 del libro de Mateo. Y puedes ahí ver que en el capítulo ocurren varias cosas. Y Jesús está hablando de varias situaciones con la gente, con el pueblo, ¿no? Entonces Jesús está hablando sobre la aceptación y el rechazo de los milagros que ocurren en la vida de las personas a través del ministerio de Jesús. Jesús está hablando de que hay gente que recibe su ministerio, su predicación, que ve los milagros y cree en Él como el Mesías, y gente que lo rechaza, ¿no? Como ocurre hasta en los días de hoy, porque grande es la lucha espiritual que tenemos a la hora de invitar a una persona para recibir a Cristo. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio, cuando anunciamos la palabra del Señor a alguien, siempre tiene que ir acompañado de oración, porque no se trata del intelecto, no se trata del razonamiento humano, se trata de una batalla espiritual. Tú estás batallando en el espíritu con, a veces incluso en contra de entidades que pueden estar operando en la vida de esta persona. Entonces, siempre la predicación del Evangelio, de la palabra del Señor, tiene que ir acompañada de mucha oración. Aún así, por el libre albedrío, la gente tendrá la libertad de decir: recibo el Evangelio, recibo el amor de Dios, recibo el perdón, recibo la salvación, o también dirá: no lo quiero. Porque así lo hizo Dios, dando libertad al ser humano. Y Jesús está hablando sobre eso en el capítulo del número 11. También habla de que Juan el Bautista está en la cárcel, ¿no? Dentro de nada van a quitar su vida. Y entonces el mismo Juan Bautista, que bautizó a Jesús en el Jordán, que dijo a la gente que estaba a su alrededor que era el Mesías, el mismo Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar por otro? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el propio Juan Bautista, por estar en la cárcel y viviendo una situación complicada, tiene sus dudas, como las tienes tú y puedo tenerlas yo, porque en algún momento todos nosotros tenemos nuestras dudas. Pero Dios no nos llama a dudar, Dios nos llama a creer y a vivir por fe. Porque Jesús le envió una palabra y una contestación a Juan el Bautista, y fue una palabra según lo que estaba escrito: que los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos andaban, y los milagros de salvación y de arrepentimiento llegaban a la gente. Entonces eso es lo que estaba aconteciendo, y es la respuesta que se le envía a Juan el Bautista, que se comprende perfectamente, y cuando uno está viviendo situaciones duras, tenga ahí sus pensamientos. Pero por eso siempre nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. Entonces,
En realidad, la dureza del corazón humano es lo que hace rechazar el Evangelio y la salvación. No hay nada más que eso. Es el pecado y la dureza del corazón del ser humano. Entonces, como Jesucristo es el modelo a seguir, el modelo no es el pastor A, ni el pastor B, ni el obrero, ni el hermano. El modelo a seguir es Cristo. Y el ejemplo para nosotros es el Señor. En todo lo que Él haga o dice, se refleja para nuestra propia vida. Y en este texto que yo he leído, de Mateo 11, 28 al 30, Jesús está haciendo una conclusión a todo lo que estaba diciendo antes. Es decir, Él estaba hablando del rechazo, estaba hablando de la gente que no cree, estaba hablando de la gente que no recibe, estaba hablando de las dudas de Juan el Bautista, todas esas situaciones. Pero cuando termina y concluye el capítulo de número 11, Él dice lo siguiente, porque Jesús siempre tiene una palabra para ti y para mí de descanso. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. En realidad Jesús no está hablando de un descanso físico, está hablando de un descanso espiritual. Está hablando del descanso del alma, está hablando del descanso del pecado. Yo no sé si en algún momento una persona te haya dicho eso, pero yo ya he escuchado eso personalmente. Pastor, estoy cansado del pecado. Estoy cansado de la vida que llevo. No la soporto, no sé cómo cambiarla, no sé qué hacer. Necesito paz, necesito descanso, pero no sé qué hacer. Y ahí Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el requisito para alcanzar lo que viene después. La promesa es, y hallaréis descanso para vuestros cuerpos, dice la palabra. No, dice para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús aquí nos está llevando y nos está hablando en realidad de que la humildad y la mansedumbre, que son cosas relativamente parecidas, que es el ejemplo que nos da Él, nos llevará a encontrar descanso para nuestras almas. Porque el orgullo en el corazón del hombre es un problema que viene desde el cielo. ¿Cómo es que viene desde el cielo, pastor? ¿Sí? Voy a leer Isaías 14, del 12 al 14. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora, como has sido derribado en tierra, tú que fuiste tan poderoso luchando contra las naciones del mundo, porque te extraviabas pensando, subiré al cielo y gobernaré a los ángeles, treparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el Altísimo. El orgullo de Lucifer lo sacó del cielo y le derribó a la tierra. Y por eso él sigue siendo un ser lleno de orgullo. Y todo lo que él intenta hacer en la vida del ser humano es que el ser humano se llene de orgullo y que se aleje de la humildad. Por eso vemos a Jesús diciendo en ese texto justamente lo opuesto. Mirad a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero tenemos que tener dos cosas claras. El orgullo es fruto de la carne. La humildad es fruto del Espíritu. Para que el orgullo se meta en nuestras vidas y gobierne nuestras decisiones, no tenemos que hacer nada. Pero para que vivamos en humildad, tenemos que buscar a aquel que es el Señor de la humildad. Porque dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
naturalmente tú y yo no somos humildes. ¿A que sí? No, yo soy el más humilde delante del Señor. Pero no te olvides que el Señor conoce hasta los más profundos pensamientos y sentimientos que uno tiene. Entonces, tú y yo no somos humildes. De hecho, el pecado ha traído el orgullo hacia nuestras vidas. Y quiero decir algo que me hablaba el Señor, me ministraba en este sentido, y es el hecho de que el orgullo se presenta en nuestras vidas muchas veces, de muchas maneras, con muchas facetas y con mucha rapidez. Y si no lo rechazamos, cuando nos damos cuenta, está gobernando nuestras decisiones. Y las decisiones tomadas bajo la influencia del orgullo humano no serán buenas. También fue el orgullo que sacó a Adán y Eva del jardín. Porque el orgullo siempre va acompañado de la desobediencia. Aquí a los niños no hace falta enseñar las cosas malas. Las hacen solos. Lo que sí hay que enseñar a los niños es hacer las cosas bien. Y les cuesta. Y uno puede preguntar, pero eso son cosas de niño. No, es que el ser humano es así. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, la desobediencia que estaba en ellos se va transfiriendo de generación en generación. Y por eso nos cuesta obedecer. Entonces, como el orgullo se presenta de muchas maneras, es la raíz de gran cantidad de nuestros pecados. Gran cantidad de males que pueden pasar en nuestras vidas tienen la raíz en el orgullo. El orgullo puede ser la raíz de muchos pecados y la humildad la solución. Pero como uno es fruto de la carne y otro es fruto del espíritu, significa que la solución siempre está en el espíritu y no en la carne. Por eso dice Proverbios 29:23, el altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. Y para que yo pueda vivir en humildad, tengo que vivir en una renuncia diaria a mi propio yo. ¿Por qué? Porque nosotros nos orgullamos de nuestro trabajo, nos orgullamos de nuestra profesionalidad, nos orgullamos de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y a ver, estar feliz con lo que Dios te ha dado está bien. Pero cuando eso se transforma en el centro de tu vida, ya es fruto del orgullo. Yo me enorgullezco de que soy eso o de que tenga aquello. Y eso no viene de parte de Dios, porque nosotros hemos sido llamados a vivir en humildad. Entonces, uno puede tener orgullo de sí mismo. Y tú puedes decir, no, pero es que yo no soy orgulloso, pastor. Pero cuando se predica el evangelio a una persona, y voy a llevar al terreno de la evangelización y de lo que Jesús estaba hablando en el capítulo de la aceptación o el rechazo del evangelio, ¿cuántas veces uno predica el evangelio a una persona y después lo primero que ella dice, ¿qué van a decir de mí si yo voy a la iglesia? ¿Qué van a decir de mí si me ven contigo? ¿Qué van a decir de mí si yo estoy leyendo la Biblia? ¿Qué van a decir de mí si yo digo que soy creyente? ¿Eso qué es? Orgullo de uno mismo. Es decir,
yo no estoy preocupado con la eternidad o con el Dios que me ha creado. Estoy preocupado conmigo mismo. O orgullo de su potencial, ¿no? Yo tengo que velar por mi condición y mi posición social. Yo mismo ya he escuchado eso. ¿Cómo voy yo a ir a la iglesia? Si yo soy fulano de tal, yo no voy a abandonar mi condición, mi posición que he peleado y luchado tanto para conquistar, para ahora ir a la iglesia. O entonces, ¿no? Orgullo de mis conocimientos, ¿no? Como yo también ya he escuchado, ¿no? El evangelio es para los débiles. Y eso es verdad. Porque todos los seres humanos somos débiles delante del Señor. Pero aquí lo dicen no en esta condición. Le dicen que los cultos, los llenos de conocimiento, los llenos de la sabiduría e inteligencia humana, tienen tal capacidad que no necesitan ni a Dios, ni a su palabra, ni a la iglesia, ni a nadie que les diga absolutamente nada. ¿Eso qué es? Fruto del orgullo, de su conocimiento, de su propia sabiduría. Y Salomón ya decía, vanidad de vanidades. ¿No es así? Porque la gran verdad es que el orgullo nos impide ver. La humildad siempre me va a llevar a tener una actitud y una condición de buscar lo mejor para mi vida espiritual. El orgullo no. El orgullo me impide ver lo que está delante de mí. Porque el orgullo hace que yo mire siempre hacia adentro de mí mismo. El orgullo también me impide oír. Dios me habla. Dios está peleando por mí. Dios está luchando, está usando personas. Pero yo estoy tan lleno de mi orgullo que no hay sitio para nada más. Y eso me impide oír. El orgullo impide también sentir. Porque tú y yo hemos sido capacitados para sentir a la presencia de Dios. ¿No es así? ¿O estoy yo equivocado? No, la presencia de Dios se puede sentir. En la emoción, en lo físico, e incluso Dios habla en voz audible. Pero si estamos llenos de orgullo, nos impide oír, nos impide sentir, porque el orgullo lo que hace es endurecer el corazón. La humildad ablanda el corazón. El orgullo también nos impide reconocer nuestros propios errores y debilidades. Estamos tan llenos de nosotros mismos que somos incapaces de ver que nos estamos equivocando, que estamos cometiendo errores, que estamos fallando, de que no vamos por el camino correcto. Y por eso es importante que tengamos presente. Y puede que cada uno de vosotros me esté mirando ahora mismo y nosotros tenemos dentro de nosotros mismos un pensamiento diciendo, no, pero es que el orgullo no tiene lugar en mi vida. El orgullo no se mete en mí. Si es así, hermano, cuando te roban tu sitio en la cola, que estás en cualquier sitio esperando la cola y te roban, tu comportamiento y mi comportamiento nos denuncian si realmente vivimos en humildad o no. No, pastor, pero eso no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. Porque si me molesta, aunque yo tenga la razón, me molesta, es decir, y ese que se creen que viene aquí a robar mi sitio, que yo estoy aquí esperando hace una hora. ¿A qué nos pasa eso? O solo al pecador que está hablando. O vas conduciendo, ¿no? Que es muy típico también. Detrás del volante se revela el carácter del creyente. Y yo el primero, No, mira este. El otro día vi en la tele que uno por hacer algo al otro le persiguió, le fue detrás, se chocó con el coche. No, vea que
¿Qué carácter? Por una simple algo hecho en el tráfico. Entonces, a veces nosotros pensamos que lo que dice la Biblia está relacionado solo con las grandes decisiones o las grandes situaciones de nuestra vida. Pero quiero decirte una cosa. La gran mayoría de las cosas que nos enseña la Biblia están relacionadas con las decisiones del día a día, con el comportamiento diario, con la vida diaria, con el hablar diario, con el oír, con el proceder. Y es entonces cuando cada vez que nosotros no nos damos cuenta de que puede que el orgullo nos esté guiando, el mismo orgullo se encarga de llenar nuestra mochila de piedras. Porque la soberbia lo que hace con el ser humano es cargarlo, abatirlo, lo dice la palabra. Y la humildad nos descarga, nos hace caminar aligerados. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículos 28 y 29, ¿no? A ver, para nosotros que nos creemos humildes y nos creemos buenecitos, dice 1 Corintios 1, 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero si Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, te escogió a ti y me escogió a mí. Entonces ya no somos tan buenos, ni tan bonitos, ni tan guapos, ¿verdad? Pero eso no significa que tengo que caminar y vivir como un miserable, como decía la pastora Olga al principio, que tengo que disfrutar de la vida. Pero justamente la humildad nos lleva a eso, a reconocer que cuando tú miras una flor, una simple flor que hoy se abre y puede que mañana esté seca, es una obra de arte, que tiene sus colores, que tiene su especie, que tiene su olor, que tiene su perfume, una simple flor. Nuestro propio cuerpo, cuando lo miramos, nuestro cuerpo es una máquina fantástica, creada por Dios. Todo lo que nos rodea ha sido creado por Dios. Si somos humildes, reconocemos la mano de Dios en todo lo que vemos. Me hace mucha gracia cuando el ser humano sale, por ejemplo, en la tele, a explicar cómo funciona algo, ¿no? Pues que eso funciona así, por ese procedimiento, y los cientistas han descubierto que eso va así, va, no sé qué, no sé cuánto, dan una buena explicación científica. Pero no saben reproducir lo que está hecho. No consiguen, solo explican. Y dicen, oh, nosotros somos la leche de generación porque nosotros sabemos cómo las cosas funcionan. No es así. Yo, porque explique cómo funciona un coche, yo no sé construir un coche. Entonces el hombre lleno del orgullo, fruto del pecado, se jacta de su propia sabiduría. Pero dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, usando lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia, porque nadie podrá llegar delante de Dios y decir, estoy aquí porque soy, porque he hecho, porque eso, pero no. Nosotros podremos llegar delante de Dios y decir, estoy aquí porque tú me has alcanzado. Estoy aquí porque tú me has sostenido. Estoy aquí porque tú me has perdonado. Estoy aquí porque tú me has protegido. Estoy aquí porque tú me has cuidado. Si no, la humildad nos hace caminar ligeros. Nos hace caminar descargados. Porque el humilde lo lleva todo a los pies de Cristo. Señor, mira mi situación. Señor, mira mi pecado. Señor, mira mi debilidad.
Señor, mira mi condición. Señor, mira mi situación. Tú eres mi respuesta. La humildad nos hace caminar descargados. El orgullo levanta murallas. La humildad las destruye. La humildad rompe barreras, destroza cadenas y construye puentes. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a él mismo. Considerando a los demás superiores a uno mismo. Considere a los que te rodean que son superiores a ti mismo. Y no me digas que eso es fácil, porque no lo es. Pero es fruto del Espíritu, lo dice la palabra. Y cuando nos comportamos de esta manera, la humildad que es fruto del Espíritu en nosotros destruye murallas, rompe barreras, destroza cadenas y construye puentes. Quizá puedas estar pensando eso, de que el pastor está predicando sobre eso, porque en su vida toda es humildad. Quiero decirte en esta tarde-noche, pues no. Porque el orgullo se presenta en mi vida muchas veces, de muchas maneras, en muchas situaciones. Pero tenemos que aprender en el Señor a decir no y vivir en humildad. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. A veces nos olvidamos de lo cuán importante es estar atento a lo que nos está ministrando el Señor. Y quiero concluir esta meditación de esta tarde diciendo algo. Recordemos que el orgullo fue lo que sacó a Lucifer del cielo y a Adán y Eva del jardín. Pero Cristo nos devolvió al jardín y puso el cielo dentro de nosotros. Y si Él lo hizo por ti y por mí, significa que en Cristo podemos vivir en humildad. Y la humildad nos va a ayudar a vencer las situaciones de la